Charlas Bíblicas. Un fuerte abrazo y un saludo muy afectuoso y cariñoso en el nombre de Cristo Jesús, este día 3 de julio de 2019. En esta noche está con nosotros nuestro hermano Roberto Islas. Bendiciones, hermanos. Y pues nuestro tema esta noche es la conformación de la iglesia. La conformación de la iglesia. Claro. Nuestro hermano Armando va a introducir el tema. Hay que saludarlos primero, ¿no, hermano? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. La iglesia del Señor que se reúne hoy aquí a través de la tecnología, reciban saludos y bendiciones de nuestra parte. Es un gusto tenerlos escuchándonos. Saludamos a nuestra hermana Marlene Echeverría, que muy amablemente nos escribió, dándonos algunas palabras de contentamiento por el tipo de temas que estamos tomando. Ella nos escucha desde Washington y sabemos que más nos escuchan en la Unión Americana. Tenemos ahora la bendición de que nos están retroalimentando desde España. Hay algunos hermanos que nos oyen por allá. Yo creo que hoy en el programa de manera diferida, porque ahorita son las 5 de la mañana, ¿o qué serán? En 7 horas después. 7 horas después. Sí, las 2 de la mañana. Las 2 de la 40 mañana. minutos. Bien, entonces, hermanos, reciban saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en Norteamérica, nuestro país, querido México. Un saludo fraternal a todos ustedes en Centroamérica y a los hermanos que nos escuchan en Sudamérica. Les damos las gracias a nuestro hermano Víctor Troncoso, que tan amablemente tiene la disposición de realizarnos las conexiones para que podamos conectarnos con ustedes. Y bueno, hoy vamos a empezar a abrir boca con cómo es que la iglesia se va conformando, es decir, cómo es que la iglesia se va reuniendo, cómo es que empieza a recibir una serie de bendiciones importantes y ciertos mandatos y ciertos textos que vamos a leer el día de hoy con ustedes para ir de alguna manera enfatizando estos puntos de cómo va empezando o cómo es la iglesia naciente. ¿Están de acuerdo, hermanos, que le demos por ahí? Entonces, vamos a empezar leyendo un texto. ¿Les parece? Vamos a empezar leyendo Hechos, capítulo 1, versículo 4. Voy a leer de la Biblia textual, edición número 4, el libro de los Hechos, y vamos a ver el versículo 4 del capítulo 1, hermanos. Dice, y estando con ellos, el Señor Jesús, les mandó no alejarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Porque Juan en verdad bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El Señor les contestó y les dijo, no os compete a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre estableció en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Dicho esto, fue alzado viéndolo ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos, y mirando fijamente al cielo, él se iba y se le presentaron dos varones con vestiduras, y se les presentaron dos varones con vestiduras blancas, y le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, vendrá de manera como lo contemplasteis ir al cielo. Hay un mandato que el Señor les da, y el mandato es, manténganse juntos. Es un mandato especial,
no se me dispersen, manténganse juntos. Sin embargo, en el versículo 12, entonces regresaron a Jerusalén del monte llamado el Olivar, el cual estaba cerca de ese Jerusalén, camino de un sábado. Y tan pronto entraron, subieron al aposento alto, donde estaban alojados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo de Alfeo, Simón el celote y Judas. Eran 11 los que estaban ahí. El hermano menor de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, dedicados constantemente a la oración con las mujeres, María, la madre de Jesús, y sus hermanos. En estos días, levantándose Pedro en medio de los hermanos, y el grupo de personas reunida eran como 120 en número, dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que predijo el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas, quien fue guía de los que prendieron a Jesús, porque era uno de nosotros y había tomado parte en este servicio. Bien, sigue diciendo el relato de Judas, sigue siendo el relato de Judas. Posteriormente vemos la elección de Matías, pero podemos resaltar que aquí ya había una iglesia naciente. Si bien podemos ahorita platicar y vamos a ver que no necesariamente eran 120, sino quizás eran más, pero en ese momento estaban los 120, entonces tenemos la primera reunión, la primera iglesia, por así decirlo, porque dice claramente, y estaban todos reunidos, dice el versículo por acá, dice, estaban unánimes, todos estaban unánimes, dedicados constantemente a la oración con las mujeres y María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Es decir, había ya un grupo, pero había más. ¿Por qué? Porque habla de 120 que estaban ¿cómo se llama? Reunidos. Vemos entonces un grupo ya de gente que estaban en una actividad fundamental de la iglesia que posteriormente iremos viendo, pero esa actividad era la oración. Sin embargo, podemos ver que el Señor empezaba a practicar o a tener ciertas prácticas de reunirse, por ejemplo, en la casa de Lázaro, de reunirse en la casa de Pedro, ¿sí? Después visitó por ahí también a su suegra de Pedro, que debió haber sido la misma casa, es decir, ya empezaba a haber una especie de colectividad, una especie de hermanos reunidos juntos, y este es el principio de la iglesia creciente. Es decir, son los primeros modelos que tenemos de que el Señor estaba preparando ya un cuerpo, su iglesia, por la que los dos varones de vestiduras blancas, dice, así como lo viste ir, así va a volver. Y más adelante vamos a ver que viene por quién, por su iglesia, por su pueblo. ¿Qué opinan, hermanos? Bueno, antes de comenzar nuestro programa, estábamos teniendo una conversación muy interesante sobre las apariciones del Señor resucitado, que fueron creando un grupo muy interesante, de los que en el libro de los Hechos solamente se mencionan 120, ¿verdad, hermano? Así es. ¿Cómo está este asunto de las apariciones y del resucitado? A lo mejor conviene que hermano nos haga favor de leer el texto de Primera de Corintios para ubicar el pasaje en específico de la cantidad ya, digámoslo así,
de miembros de la naciente iglesia. No van a ser con 20 personas, con los 12 apóstoles, con la mamá de Jesús, y no van a ser un número pequeño, es un número considerable, de los cuales 120 estaban reunidos para Pentecostés. Es el pasaje que ya nos leyó Armando. Pero la cantidad con la que va a iniciar la iglesia es muchísimo mayor. Adelante, jefe. Voy a leerles desde el 1, porque está interesante desde el 1, es decir, el contexto nos ayuda un poco a entender. Es Pablo escribiéndoles a los Corintios, estamos hablando de la primera carta a los Corintios, el penúltimo capítulo, capítulo 15 de la primera carta, y es Pablo, dice: y os doy a conocer, hermanos, la buena noticia que os anuncié, la cual también recibisteis, en la cual también estáis firmes, por lo cual también os aferráis a la palabra que os anuncié. Sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente os entregué lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y este es siempre el mensaje. Este es el querigma de Pablo, que lo menciona constantemente. Aquí lo presenta de manera muy resumida, pero siempre presenta. Y es una forma como de credo primitivo. Sí, Lo es. Para la iglesia, porque lo hace en todas partes. Es decir, en todas partes hace este pequeño, dice: porque primeramente os entregué lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y dice: y que se apareció a Cefas y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven. Son testigos todavía. Y algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció también a mí, que soy el más insignificante de los apóstoles, insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. O sea, se enumeran allí un número de apariciones del Señor, y seguramente, como tú comentabas hace un momento, no se están contando aquellas apariciones a María Magdalena. No. Digamos, dentro de los teólogos han, pues por decirlo así, ordenado y catalogado y hecho la correspondencia entre, pues, las apariciones que aparecen en los evangelios y en el libro de los Hechos, donde acabas de leer tú la 10ª, y estas de Pablo, y han llegado, pues, digamos, en un consenso más o menos unánime, pues que esto es nada más para un orden, ¿verdad? En que en total hubo 10 apariciones dentro del periodo de la resurrección y la ascensión del Señor. Son 10 en total. La que leyó Armando hace un momento de Hechos capítulo 1, pues es la última, es la 10ª. Y esta de 500 coinciden en que es la 8ª aparición, la 9ª es la de Santiago. Esta 8ª es aquella que coincide con la de Mateo, donde el Señor les da la gran comisión de ir a todas las naciones y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y esa comisión es dada a 500 hermanos, los 500 que menciona aquí. Es decir, el Señor en una de las apariciones aparece visible a 500, y a esos 500, o al menos esos 500, les da la gran comisión, la formativa de la iglesia. Y de esos 500, ya lo dijo Armando, para Pentecostés están reunidos en lo particular, en ese lugar, en donde se va a dar el derramamiento del Espíritu Santo, hay reunidos 120 por lo menos. Quiere decir que hay más creyentes. Claro, no significa que esos 120 eran todos. No, de ninguna manera. Y qué interesante, porque quizás desde la narración aquella donde nuestro Señor reúne a sus discípulos y toma con ellos la Pascua y luego huyen, parecería como que se había quedado sin ninguno. Pero no, ya aparece entonces unos cuantos días, un par de días antes de su muerte,
ya había un buen número de seguidores, hermano, entonces. Y dices tú que se contaban inclusive dos de los representantes de las autoridades Sí, judías. de hecho, si ustedes recordarán, el día en que fue el Señor crucificado, el cuerpo lo pide Nicodemo, José de Arimatea. José de Arimatea, perdón, y Nicodemo acompaña a José de Arimatea para Y lleva una cantidad de ungüentos. de óleos, las sábanas, para hacer los preparativos para la sepultura. O sea que podemos contar a José de Arimatea y a Nicodemo. Por lo menos, como parte de aquellos 500. Qué cosa tan preciosa. Sí. La iglesia no nació, como se suele pensar, con gente ignorante, no. Hay gente del pueblo, por supuesto, pero están los apóstoles que son testigos de Cristo, pero además hay representantes de la nación judía que son pues, doctores de la ley, escribas que forman parte del grupo y que ya para este entonces no tienen ningún problema en ir a pedir el cuerpo del Señor, que digamos sería lo extremo que podía haber hecho uno de ellos, ¿verdad? Sobre todo por la cercanía del sábado, ya para ellos urgía, pues, irlo a sepultar, porque venía el sábado y era día de reposo, pero ya no como una cuestión del judaísmo en sí mismo, sino ya como digamos así, como testigos de algunos actos de Cristo. Eso, sí. Es decir, el ministerio del Señor recogió un buen número. Es decir, ya había nombres. Y cantidad. Y cantidad. Sí, vamos a darle lectura. Vamos a darle lectura, que es la sepultura. Obviamente, cuando el Señor es muerto, es el Evangelio de San Juan, 19, capítulo 19, versículo 38. Dice: después de estas cosas, José de Arimatea, que es discípulo de Jesús, aunque escondido por temor a los judíos. Claro, porque era del grupo de ellos, ¿verdad? Rogó a Pilato que le permitiera llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato lo permitió. Fue pues y llevó su cuerpo. También Nicodemo, el que fue primero a él de noche, que es el capítulo 3 el episodio que menciona el apóstol Juan. El episodio que menciona el apóstol Juan, el 3 o el 4. El 3, efectivamente, del nuevo nacimiento. Dice, aquel que fue de noche. ¿Qué quiere decir? Que pues ese día se convirtió. Le creyó. Le creyó al Señor. Ya era miembro de la iglesia. Si ya venía con la curiosidad del Señor, sabemos que vienes de Dios, porque... Sí, nadie puede hacer las cosas que tú haces, si no está Dios con él. Esa palabra fue formidable, la del Señor esa noche. Dice, también Nicodemo, el que fue primero a él de noche, había ido llevando una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especies aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y el huerto un sepulcro nuevo, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún nadie había sido puesto. Ahí, pues, por causa de la preparación de los judíos, porque el sepulcro estaba cerca, colocaron en ese lugar al Señor Jesús. Es decir, vemos a esa iglesia naciente con los 12 apóstoles, con los hermanos del Señor, con toda seguridad, todas las Marías, María Magdalena, María la madre de Cleofás, Salomé, María Salomé, Lázaro, sus hermanas de Lázaro, la suegra de Pedro. ¿Te acuerdas, hermano? No, y todos aquellos que sanó, los que resucitó. No hay uno donde dice, sana mi hijo, y lo sana, llega a las 7 de la noche y pregunta en su casa, ¿a qué horas empezó a estar bien? ¿Se acuerdan? A las 7 le dejó la fiebre, y él dice, se acordó de que esa fue la hora en la que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y dice, y creyó él y toda su casa. Creyentes. Entonces, ahí está. Romanos seguramente ahí también. No, pues claro, o sea, había qué gente barbaridad, que ya el Señor, bueno, el Señor estaba llamando gente.
Claro, y a gentiles y a judíos, ya estaba aglutinándolos Sí, para el gran día. ya hay nombres, vamos, esto es lo más importante, que no solamente habla de cantidades, como lo acabamos de ver, sino ya hay nombres puntuales. Entonces, Pues yo soy muy atrevido, Mira, hay un sujeto que siempre me ha llamado la atención, que, bueno, nunca más vuelve a aparecer. Ya sé quién. ¿Quién? Malco. Bueno, ese es uno, pero hay otro, jefe. Hay otro. El centurión. Ese que Claro. finalmente reconoce, canijo, verdaderamente. Sí, pues tembló la tierra. Verdaderamente, un centurión. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Imagínense la convicción que tuvo el sujeto de todo lo que vio y presenció para llegar a esa conclusión. Marco, ni se diga, pues andaba ahí escondida, envuelta en la sábana cuando ocurrió el evento, pero es testigo de todo ese tránsito, de lo que ve, lo que le impresiona, y yo siempre he pensado, a reserva de lo que ustedes vieron, que anda ahí. Es decir, son sujetos que pues aparentemente no vuelven a aparecer, porque no es, la Biblia no tiene por qué estar mencionando a todo mundo, ¿verdad? Claro. Pero son sujetos que tuvieron una convicción. Bueno, y había, el Señor Jesús tenía un atractivo bárbaro frente a todos los que sanaba, que todos lo querían seguir. Que algunos les dicen, no, mira, no, ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Como que lo regresa a una labor de evangelización. De testigo, de testimonio. Pero te aseguro que hubo muchos que lejos o cerca estaban cerca, que querían oírlo, querían verlo, querían... ¡Qué maravilla! Sí, puedo leer otro fragmentito. No, porque esta es la iglesia naciente. Esta es la iglesia naciente. Estamos hablando de los días justos para el nacimiento de la iglesia. Después de la resurrección de Lázaro, es decir, que hay un cuestionamiento impresionante, porque decía la gente, ¿no podía que restauró los ojos a los ciegos hacer también que no muriera? Es decir, que Lázaro no muriera. Y esto tiene un significado y un trasfondo importante, porque ya reconocían la divinidad de Cristo con este tipo de pregunta. Entonces el Señor... Bueno, sobre todo por aquello que tú explicaste en alguna ocasión de lo privativo que era el dar vista. Claro. Era una cuestión única, exclusiva. Solo la podía hacer Dios, solo la podía hacer Jesús. En todos, no hay en la Biblia ningún pasaje en el que no sea Jesús el que lo hizo. Por eso la remembranza aquí. Y el reconocimiento tácito de su divinidad. Y bueno, con la buena pregunta. Para no interrumpirte, a lo mejor el mismo ciego formaba parte de ellos. No, seguramente. Con toda seguridad. Con toda seguridad era del grupo que menciona ya Pablo. Y dice lo siguiente: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, es decir, ya después de la enseñanza que les da, clama a gran voz y dice: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado de los pies y las manos con vendas, y su rostro había sido envuelto en un sudario. Jesús les dice: desatadlo y dejadlo ir. Entonces muchos de los judíos que habían ido a casa de María y vieron lo que hizo, creyeron en él. Es decir, ahí están esos 500 que se están saliendo de todos lados. Mis amados hermanos y hermanas oyentes, ¿qué les parece esto? ¿Qué opinan ustedes? Pónganos ahí en el chat, en los chats de YouTube y de WhatsApp. Compartan con nosotros sus opiniones, sus pensamientos acerca de todo esto. Sí, ya más adelante hay narraciones espectaculares y preciosas, ya por ahí de Hechos capítulo 12 vemos que la iglesia ya estaba reunida, siguiendo con ese mismo principio que hemos dicho, unánimes en oración. Por las casas, unánimes en oración. Les leo uno, y de ahí podemos empezar a seguir compartiendo. Vamos al libro de los Hechos, hermanos, capítulo 12, Hechos capítulo 12, y ahorita les digo qué versículo, hermanos.
Necesito buscarlo porque no soy tan hábil para esto. Te ayudamos. ¿Cómo dice? Dice el versículo 12. Solamente para que tengan un referente de cómo va creciendo la iglesia y que es sorprendente que también hay nombres. O sea, eso a mí me encanta, que hay nombres de la iglesia. Miren, vamos a leer, hermanos, por ahí del versículo 10. Hechos capítulo 12, versículo 10. Herodes, tremendo cabezón de primera, hermanos, perdón por la palabra cabezón, pero... Perdón por la palabra tremendo. Híjole, pero ya había matado a un apóstol, ya se había echado a Jacobo. Entonces dice, el 1 dice, dice, por ese entonces el rey Herodes echó mano de algunos de los de la iglesia para maltratarlos. Ya aparece la palabra iglesia. Dice, y asesinó a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Es decir, ya se había, o sea, esto a mí me ha causado un gran impacto porque siempre hemos pensado, como un paréntesis lo digo, en la productividad de los demás apóstoles, es decir, vemos que son muy pocos los que tenemos en la escritura como apóstoles, podemos decir Mateo, podemos decir Juan, podemos decir Pedro, podemos decir el mismo Pablo, y párale de contar. Ya, sí. Y nos hemos preguntado, ¿y los demás qué? Pero unos de esos demás, por ser discípulo del Señor, por ser miembro de la iglesia, ya lo había tomado y ya se lo había ejecutado. Sí, Herodes, debe ser Herodes Agripa. Creo que sí. Entonces, hermanos, toma a Pedro y lo encarcela para hacerle lo mismo. Bueno, lean 3. Sí, y dice, y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces días de los panes ácimos, dice, a quien también arrestó y echó en la cárcel, entregado a 4 piquetes de soldados para custodiarlo, y se proponía sacarlo ante todo el pueblo después de la Pascua. Es decir, se esperó tantito a que pasara para darle. Pero el Señor saca a Pedro, lo saca de la cárcel, que es el versículo 10. Dice, al pasar pues la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y saliendo caminaron a lo largo de una calle, y súbitamente el ángel se apartó de él, y Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor envió su ángel y me libró de mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos. Y reflexionando, ahí va, fue a la casa de María, la madre de Juan. De Marcos. Juan Marcos, el que se llamaba Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ya la iglesia se reunía por las casas. Ya se reunía por las casas. Así nace. Así nace. Y entonces la casa, yo creo que la iglesia encuentra en la casa su hábitat natural. Muy bien. Lo sintetizaste perfectamente bien. Genial. Ahí tienes este punto. Ya había privilegiado nuestro Señor la casa ¿se acuerdan ustedes, Natanael, que llega, voy a posar en tu casa, voy a llegar a tu casa? Como decíamos aquí, la casa de la suegra de Pedro, la casa de Pedro, y otros, la casa de Lázaro. Es decir, la casa era un lugar tan no intimidante, tan cálido, que
baja del árbol porque quiero posar en tu casa. Sí. O sea, imagínate. El otro tratando de subir para verlo porque era bajito de estatura, ¿te acuerdas? Y sigue diciendo, hermanos, déjenles sigo diciendo, donde muchos estaban reunidos orando. Ya acá previamente dice que ya había iglesia. Cuando llamó a la puerta del pórtico, salió a atender una criada de nombre Rode. Y al reconocer la voz de Pedro, por la alegría no abrió el pórtico, sino que corrió adentro a informar que Pedro estaba delante del pórtico. Ellos le dijeron, estás loca, pero ella insistía en que era así. Entonces ellos decían, es su ángel, pero Pedro continuaba tocando, llamando a la puerta, y cuando abrieron lo vieron y se asombraron, y haciéndoles con la mano una señal para que se callaran, que no estuvieran alborotando, relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, informad de esto a Jacobo y a los hermanos, a la iglesia. Al resto, a los que no A estaban los que no reunidos estaban ahí. reunidos. Y saliendo se fue a otro lugar. Es decir, habla de María, la mamá de Juan Marcos, el del Evangelio de Marcos, primo de Bernabé, ¿sí? Chipriota, primo hermano de Bernabé, motivo de la discusión entre Bernabé y Pablo, pero bueno, que ya ese es otro asunto. Y se hablará más adelante. Y más adelante tocaremos el punto. Claro, pero fíjense ustedes, hermanos, se convierten después como resultado de la predicación de Pedro, 3,000 personas. Es probable que después se hayan convertido otros 2,000. O 5, creo. O 5. 5,000. 5,000, bueno, hermano, estamos hablando de 8,000 personas en la Más los ciudad de 500. Jerusalén, más los 500, o sea, eso no se nos puede ir. Son 8,500. Entonces, resulta que era imposible tenerlos juntos a todos, sino que tienen que diseminarse. El Señor mismo prepara la situación y el número de aquellos que tienen que ser salvos para agruparse necesariamente en las casas. En un tiempo, al principio, ¿se acuerdan que se reúnen en el templo de Jerusalén? Pero no piensen ustedes que en el atrio de los judíos, no, seguramente en alguno de los patios aledaños o exteriores al templo, hasta que llegó un momento en que los corrieron de ahí. O sea, mientras quizás para reunir, para tener junta una multitud tan grande, para dar, no sé, quizás directrices muy, muy generales, tienen que reunirlos ahí. Quizás en parte movidos por la costumbre de la importancia que todavía tenía el templo, claro. ¿verdad? El cual pues sencillamente es destruido después de 40 años. Bueno, pero ellos son corridos de allí. Y entonces se ubican en las casas. No nos extraña que Pedro pues llega a una de las tantas casas. Digamos, a lo mejor la más popular, porque es la misma de los 120. Es la casa de María, la mamá de Juan Marcos. Es la misma casa. Bueno, ese es Entonces era una de las más grandes quizás, pues que habían 120. Claro. Y entonces, pues ahí no, y evidentemente, mire, si leemos el relato, era una casa grande, no era una casa pequeña, porque tenía pórtico. El pórtico era un portón grande que daba a un pasillo que conectaba hacia adentro la casa. Tenía sirvientes, no abrió la puerta. Tenía sirvientes. Claro. Entonces, era un lugar donde Pedro sabía que se reunían para estar unánimes ¿en qué? En oración. Les leo otro. Adelante, hermano, está emocionante. Si nos haces el favor. Es Pedro, otra vez. Y con otras muchas palabras testificó solemnemente y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados y en aquel día fueron añadidos como 3,000 almas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, ya había una actividad importante de algo que yo he insistido mucho, como ese nuevo mandamiento os doy, amad unos a otros. Es decir, ellos ya estaban participando de una actividad de coinonía, de amor fraternal. Más adelante dice que tenían todas las cosas en común. Es decir, ya estaba la iglesia naciente. Y bueno, aquí está hablando que se habían convertido las 3,000. Se añadieron. Se añadieron. A los 500 se añadieron. O sea, era una multitud muy grande. Sí. Efectivamente, Muy que grande. yo creo que no cabían en ningún lugar y se fueron distribuyendo en casas. Es decir, no había grandes auditorios, no había grandes congregaciones, sino fueron distribuyéndose en casas. No se preocuparon por levantar templos, por comprar terrenos para levantar templos. Nada de eso. No levantaron ofrendas, no ocuparon nada, sencillamente no había necesidad de eso. Compartían, tenían en común. Esto es una maravilla y va totalmente contra la práctica moderna de hacer enormes templos, templos. comprar terrenos para hacer grandes construcciones, de tener iglesias con miles y miles y miles y miles de feligreses que no se conocen ni entre sí y que los pastores tampoco conocen. Nada de eso. Y ahí va otro pedacito. Dice, y perseverando unánimes, estoy en la misma Hechos, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor entre todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a ellos los que iban siendo salvos. Es decir, si observan, esta es la iglesia naciente, pujante, los apóstoles cumpliendo su función apostólica, por así decirlo. La iglesia cumpliendo su función. La iglesia cumpliendo su función, es decir, el compartimiento del pan, que a nosotros nos agrada eso, porque lo hacemos de manera consuetudinaria, es decir, es parte de nuestra actividad. Nos gusta la comida, nos gusta platicar, nos gusta orar, nos gusta... Hacemos cosas como esta, pero comiendo. Sí, pero aquí está claro, es decir, dice, partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor entre todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a ellos los que iban siendo salvos. Es una palabra, una frase maravillosa de la acción soberana y única del Señor. Él añadía los que iban. Esta prerrogativa del Señor, ¿verdad? Única. Él añadía. Que es importantísimo. Sí, porque cuando en alguna ocasión en la iglesia local donde yo alguna vez me reuní, decían que íbamos a hacer una evangelización muy de estadística, que cada uno convirtiera 2 y que a su vez esos 2 otros 2 y a su vez esos 2 otros 2 y multiplicar y multiplicar. Echaban cuentas alegres, ¿verdad? Sí, echaban cuentas enormes de que en poco tiempo íbamos a ser no sé 1 millón de personas, sin tomar en cuenta para nada lo que dispusiera el Señor de acuerdo con este texto. Era una cuestión meramente humana. Ahora sí que de querer feligreses. Que como decíamos en México, ni que fueran enchiladas. Cuando ahí muy muy claro es el que los añade es el Señor a los que Él quiere. Ese modelo de evangelismo y de discipulado jamás funcionó, hermano. No, nunca. No, nunca. No, porque no está aquí. Esas cuentas alegres, ¿verdad? Que no iban a ninguna parte. O sea, sí hay una gran comisión, ¿están de acuerdo? Es decir, evidentemente
Que la Por iglesia supuesto. tiene una gran comisión, y la gran comisión es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese Claro. es, pero quien convierte, quien añade a la iglesia, quien crea el hombre nuevo, quien da la santidad, quien da el arrepentimiento, ¿Quién justifica? Quien da la fe, es el Señor. Exactamente. El que une. O sea que hermano, ahora sí que no es enchilame otra. Sencillamente es la acción de Dios. Sí, una prerrogativa Divina. soberana de Él, exactamente. Soberana y divina de Él. Bueno, pero tal parece, hermano, que la casa fue un lugar, vamos, los cristianos primitivos entendieron el lugar, la belleza, la sencillez, la intimidad de la casa, y lo siguieron haciendo, no solamente en la iglesia de Jerusalén, sino que esto fue la práctica de las iglesias gentiles que Pablo formó más adelante. Claro. No sé, ¿quieren que veamos 1, 2, 3 versículos? Sí, ¿cómo no? ¿O lo dejamos para...? Pues son 8:20, no sé. Sí, como tú gustes, hermano, podemos A ver, ver. ¿qué opiniones, mira? Porque veo que ahí avanzó. Bueno, de esto vamos a hablar la siguiente vez, hermanos, de cómo es que la iglesia se reunía por las casas y fue el medio maravilloso para que pudiera darse aquella dinámica que planteaba el apóstol Pablo en 1 Corintios, y que seguramente significaba la práctica de la iglesia primitiva. ¿Qué pues, hermanos, cuando reunís, cada uno tiene salmo, tiene palabra, tiene doctrina, solamente en un ambiente relativamente pequeño Y libre de la actividad del Espíritu Santo. Y como dice John Sense, dinámico. Y no de cada 8 de ir a sentarme a ver qué dice el pastor. Sí, un ambiente dinámico de libertad, de verdadera libertad cristiana, y la libertad que está entendiendo la libertad del pecado y la libertad del yugo de la ley, sino una verdadera libertad de participar. Y mira, que no había escritura todavía, hermano, había solamente creemos nosotros, y lo hemos compartido, las 70 por ahí moviéndose entre los hermanos, pero... Y algunas cartas ya quizás ya las primeras que ya las tenían, y que Pablo daba indicaciones que se fueran leyendo en las congregaciones, Gálatas, y compartir las cartas, que debe haber sido algo complicado para aquel momento, pero que sin embargo ya estaba ahí. Es decir, la escritura como tal, como la tenemos al día de hoy, no existía, pero principalmente... Sí, porque yo una vez oí en el Nuevo Testamento que los apóstoles traían su Biblia bajo el brazo, refiriéndose a la que teníamos ya con todo. Entonces, espérate, si todavía no existía, como la tenemos nosotros. Se estaba conformando. Se estaba apenas conformando. Sí, no había evangelios, no había... sí, pues, en forma escrita, porque digamos, en palabra lo que ellos en decían. En el querigma sí había, sí, pero en forma como escrita. Como proclamación había. Había, pero no, no en forma escrita como tal. Pero bueno, entonces estamos sentando las bases de todo lo que hemos ido anteponiendo, y seguiremos viendo cómo se va construyendo y conformando la iglesia. Pero esta charla donde hemos hablado de la génesis de la iglesia me parece importantísima. Yo mismo ignoraba algunas cosas que mi hermano me sorprendió esta noche. Es decir, la iglesia naciente compuesta de 500, caray, es una gran cosa. Sí, que solamente en Pentecostés que había 120, pero no quiere decir que eran los únicos. No, claro, Pablo es muy claro en eso. Claro. Quizá los otros estaban en el trabajo, en sus casas, todos los que fueron a las 9 de la mañana, seguramente no cabían tantos en la casa también. Seguramente estaban reunidos en otras casas. O en otras casas, en fin. Bueno, hermanos, pues tenemos aquí aquí en el chat de YouTube tenemos una buena cantidad de comentarios. Bienvenidos todos, vamos a darles lectura. A ver si veo, hermano, porque ya estoy, está bien así, hermano. Dice Soledad Argüello, dice, ¿alguien podría decirme si ya empezó o están demorados? Perdón, hermano. Jorge Galicia,
Saludos hermanos en Cristo y saludos a la familia en Mississippi. Los escucho desde Alabama. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Elizabeth Jarquín, saludos, hermanos, amados hermanos. Un saludo, hermana. Desde la Ciudad de México. De la Ciudad de México. José Salvador Espina, muy buenas noches, amados hermanos y familia en Cristo. Gracias a Dios por estar uniéndonos en espíritu y en verdad. Dios con nosotros siempre. Amén, hermano. Amén. El mismo hermano José Salvador, lo más bello que nos puede estar pasando como iglesia y casa de Dios es que Él mismo, por medio de su maravilloso Espíritu Santo, nos está uniendo en espíritu y en verdad. Dios con nosotros siempre. ML no sabemos quién es. A ver si en otra ocasión nos pone su nombre completo para Martín León. Saludarlo con su nombre. Ah, Martín León. Dice, buenas noches, hermanos, desde Mississippi. Saludos del hermano Martín León. Felicidades por su programa. Muchas gracias, hermano. Otra vez Elizabeth Jarquín. Verdaderamente hermoso ver cómo se crecía la iglesia y cómo sigue creciendo. Omar Vázquez, nuestro hermano Omar Vázquez. Nuestro querido hermano Omar. Órale. Buenas noches, hermano. Omar Vázquez Amador. Hermano, si gustas. Hola, queridos hermanos. Me alegro de que nos recuerden los inicios de la iglesia, los cuales ocurrieron en las casas y en medio de la actividad de la oración constante y unánime. Así es, hermano. Un fuerte abrazo para ti. Javier Bárcenas, saludos desde Morelos, México, hermanos. Omar Vázquez dice, la práctica de la oración unánime es algo a lo que deberíamos aspirar como iglesia. Dios nos conceda regresar a esa práctica junto al estudio de la Escritura y el partimiento del pan. Amén. Amén. ¿Qué más queremos? Nuestro hermano Omar continúa aquí. Dice, les recuerdo, mis queridos hermanos, nuestro primer seminario de Iglesia Orgánica en la Ciudad de México, el 12 y 14 de julio. Más información a la siguiente dirección de correo, omarvazquez1@gmail.com. un anuncio, ¿verdad? Un anuncio. A este seminario va a asistir nuestro hermano John Sens. Y Dios mediante nosotros. Y Dios mediante nosotros. Si nos vemos ahí, nos damos un caluroso abrazo, hermanos. José Salvador Espina. Amados, estaría muy bueno que así como hacen seminario allí en México sobre Iglesia Orgánica, pido oraciones para que aquí en San Juan, Argentina, también nuestro Señor Jesús haga que crezca. Estaremos orando, sí, hermano. Nuestro querido hermano Salvador. Como todos los días, hermanos, oramos por el programa y por la bendición que nos da el Señor de poder compartir con ustedes estas palabras. Continúa nuestro hermano Espina con otro comentario. Pido sus oraciones para que la Iglesia Orgánica crezca aquí en San Juan, Argentina, porque si bien no se creó, somos mi madre, mi hija y quien escribe en toda la provincia. Dios con nosotros siempre. Hay otros creyentes, ¿verdad? Ahí cerca de San Juan, en Mendoza, mi querido hermano Salvador Espina, nuestros hermanos de la iglesia ahí. ¿Con quién podrá ponerse en contacto nuestro hermano? Con nuestro hermano Nogara, Fernando. Con nuestro hermano Fernando Nogara, quien es uno de los que cuidan la iglesia en Mendoza. Sería bueno, no sé, ponerlos en contacto con él, hermano. Un precioso hermano, nuestro hermano Fernando Nogara. Aviv Kaseb.
Saludos desde Venezuela, mis hermanos. Es una gran bendición ver el programa de charlas bíblicas. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Un abrazo para usted. Jorge Galicia. Si los inicios de la iglesia que Dios plantó fue en casa y si Dios en su soberanía ha permitido las iglesias que hoy conocemos en edificios y grupos grandes. Bueno, como una afirmación, ¿verdad? Sí. Así es, hermano Galicia. María Eugenia B., Jorge Galicia. Dice, ¿es posible seguir en una de esas iglesias ya conociendo lo que las escrituras dicen referente a las reuniones en casa? Vamos a seguir abundando sobre algunos aspectos de esto y al final quizás tomaremos algunas conclusiones, ¿verdad, hermano? Sí, hermano, así es. Nuestra hermana María Eugenia B., ¿qué dice? Nuestro hermano Galicia, sí, ya leímos este. Sí, Si los inicios de la iglesia que Dios plantó fue en casas. sí, ya, Sí, ya, perdón. María Eugenia B., pues un saludo para ella. Jorge Galicia, ¿es posible seguir en una de esas iglesias? Ya también sí. ¿Ya? María Eugenia dice, puede que el problema de la iglesia de hoy no es un lugar de reunión, sino la forma como se organiza y comporta, ya que los primeros cristianos también se reunieron en catacumbas. Bueno, yo creo que la forma de reunión, el compromiso cristiano del amor entre creyentes es lo verdaderamente importante y no tanto el lugar. Y nuestra hermana María Eugenia en esto tiene razón. Un detallito nada más, se acostumbra a pensar que los cristianos se reunían en las catacumbas, y resulta que no es así, porque las catacumbas son camposantos. No son lugares donde los cristianos se refugiaban y se escondían. Más bien era a lo mejor otro tipo de lugar, ¿no? Mira, estuve, por ejemplo, no hace mucho en Roma y visité varias de las catacumbas, y eran lugares donde se enterraban a los muertos, pero no solamente a los cristianos, sino lugar donde muchísima gente enterraba a sus muertos. ¿Un cementerio? Era un cementerio y eran muy conocidas. Los guías de estas catacumbas dicen que realmente no es verdad que los cristianos se reunían ahí, porque hubiera sido fácilmente descubierto. Y en la época de la mayor persecución, por cierto. Exacto. Las persecuciones de Diocleciano, las del Imperio, las de Nerón, bueno, fueron tremendas. Dice Fernando Nogara, saludos queridos desde Mendoza, queridos hermanos. Dice Cris Bla, saludos. Me acabo de unir, pues bienvenido y saludos. Fernando Nogara, ya estamos en contacto con nuestro hermano Salvador, qué bueno. Qué bueno, hermano. Rodolfo Galicia. Hermanos, Dios les bendiga. Una pregunta, ¿es bien someterse en obediencia a los líderes y pastores o a Dios? Es bueno someterse unos a otros en el temor de Dios. No hay un mandato específico de someterse a los líderes en todo el Nuevo Testamento, pero sí un mandato muy claro de someternos unos a otros en el temor de Dios. Hay un pasaje que está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, que en la versión Reina Valera sugiere la idea de un someterse a los pastores. Capítulo 13 de la carta a los Hebreos, en el versículo, ahora te digo, bueno, verás. ¿Qué necesitan? ¿La otra Biblia? Aquí está. A ver, es 13. Hay dos, el versículo 7 y el versículo 9. Versículo, ahorita lo voy a decir. Versículo 7.
¿Cómo dice? Pero la Reina Valera quisiera ver lo podemos checar aquí. Dice, acordaos de los que nos dirigen, quienes os hablan la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Pero en el griego, ¿qué dice, hermano? Ahorita te voy a decir qué dice. La Reina Valera dice en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores. Ujú. Resulta que el griego no tiene pastores. Es más, ni siquiera tiene un sustantivo, que es lo que esperaríamos, acordaos de alguien, ¿verdad? Del pastor. Sino dice, acordaos, dice, de los que cuidan. Fíjate, hiyumenu, ni siquiera es un sustantivo como señalando a un oficio o a alguna persona en particular, sino habla de una actividad. Un participio es una actividad verbal. Es decir, acordaos de aquellos que os cuidan, o de aquellos hasta que tienen cuidado de vosotros, por ejemplo. Que no necesariamente es un líder. Que no necesariamente es un líder, porque resulta que en la iglesia del Nuevo Testamento el ministerio realmente estaba en los hombros de todos los hermanos. Claro. Y las hermanas. Como dice la 4. Acordaos de los que os dirigen. Y hay otro, mira, donde dice, El 17, ¿será? es el 17. ¿Cómo dice? Bueno, la Reina Valera dice así. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esto es un lenguaje fuertemente institucional, fuertemente jerárquico, fuertemente, y esto viene desde las traducciones inglesas del rey Jaime, donde se obligó a los traductores a mantener un lenguaje fuertemente autoritario. Pero resulta que el texto griego no dice obedecer, sino dice pícesde. Pícesde, que viene del verbo pizo, que quiere decir persuadir. Aquí tienes tú un imperativo presente pasivo que significaría algo así como dejaos persuadir. Por eso pasivo. Viene. Dejaos persuadir por los que os cuidan. ¿Qué cosa tan diferente es dejaos persuadir por los que obedeced y sujetaos a ellos? Y no dice pastores. Y no dice pastores. De vuelta, tenemos aquí un participio. Es una actividad la que se desarrolla. Es una actividad de amor, de cuidado, de atención. Es el servicio con que unos sirven a otros. Y esto lo tenemos nosotros, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, capítulo 16 y versículo creo que 16, donde tenemos un caso, hermanos y hermanas, que es una preciosidad. Resulta que había un hermano ahí. Adelante, hermano. Te presto tu Biblia. Gracias, hermano. Vean ustedes qué pasaje más hermoso y cómo refleja el espíritu de amor y de cuidado de todos los hermanos de aquella iglesia gloriosa de los comienzos. Dice, os ruego, hermanos, capítulo 16 y versículo 15 y 16 de la primera carta a los Corintios. En las palabras de despedida de Pablo, donde dice las últimas exhortaciones, dice, velad, estad firmes en la fe, portados valientemente, sed fuertes, todas vuestras cosas sean hechas con amor, y os ruego, hermanos, sabéis que la casa de Estéfanas es primicia de Acaya, que se dedicaron al servicio de los santos. Hermanos, podemos imaginarnos a una familia que se dedica, que tiene como principal ocupación y deleite además, porque hay un deleite implícito aquí de servir a los santos. Esta es la felicidad. Si tal cosa existe en este planeta, esta es.
y dice que estéis a disposición de ellos. ¿O cómo diría? Sí, así está. Estéis a disposición. O sea que la idea de Primera de Corintios capítulo, de Hebreos 13, donde dice, dejaos persuadir por los que os dirigen y estén a disposición de ellos. Pero a disposición de quiénes, de los autoritarios, de los que tienen que señalar su autoridad con el dedo y obligar a todo mundo a que los obedezca. O de aquellos que te obligan a decir lo que ellos quieren y no puedes decir lo que tú crees. Al contrario, aquí nos dejamos persuadir de aquellos que nos aman, que nos cuidan, que nos sirven, que oran por nosotros, que nos buscan. Ellos son los que nos enseñan con su ejemplo cómo se puede y se debe vivir la vida cristiana. Fíjate, léelo por favor. Sí, sí dice el 16 que estás leyendo, que estéis a disposición de aquellos y de todos los que cooperan y trabajan. Y es así como aprendemos unos de otros esta maravilla del servicio sacrificado, del que le da el lugar al otro hermano, del que hace que, como dice Filipenses capítulo 2, que lo que importa no es tu bien personal sino el bien del otro. Esto lo aprendieron los hermanos en la práctica, con personas tan preciosas como Estefanas. Y esto se daba en un ambiente que favorecía este tipo de práctica, este tipo de conducta, en la intimidad y en la sencillez de aquellos que se conocen, que conocen sus nombres, que saben si ese día desayunaron o no, si están enfermos o no. Si tienen necesidad. No en esas multiiglesias donde todo lo que importa todo es el dinero y el poder. Así es que tenemos nosotros aquí en el Nuevo Testamento una práctica apostólica que sería una barbaridad, una temeridad que no la siguiéramos. Dice nuestro hermano Salvador Espina, gracias doy a Dios porque los hermanos de Mendoza no son quienes nos ayudan con sus oraciones. Son quienes nos ayudan. Quienes nos ayudan con sus oraciones. Qué bendición, hermano. Ya se contactaron. Vamos a bajarle un poquito. Ya nos perdimos, ¿verdad? Sí, se me hace que se nos bajó aquí. Ya Cris Bla, ya dice Cris, saludos. Dice ahí Cris Bla, dice más bien. De los líderes nos quedamos aquí. Aquí, ¿verdad? Rodolfo Galicia, hermanos, Dios los bendiga. Una pregunta, ¿es bien someterse? Ya lo contestamos. Cris Bla dice, más bien se escondían en las ciudades subterráneas, en lugar de las catacumbas, ¿verdad? Nuestro hermano Jesús Lozada, Jesús LE. Disculpa por llegar tarde, no sé si será él, no creo. Disculpa por llegar tarde, un abrazo a los 3 profesores. Los mensajes quedaron en WhatsApp y aquí hay... Así es él. Sí es él. Y aquí hay uno más del hermano Winston Méndez. Ahí en WhatsApp de Teleste, ahorita lo vamos a checar. Miguel Lueiza. Bendiciones, apreciados hermanos. ¿Podrían profundizar sobre en qué momento somos bautizados en el Espíritu Santo? ¿Cómo ese poder que recibimos? ¿Cómo ese poder, o cómo es más bien, ¿verdad? Que recibimos, y cuál será la aplicación de ese poder? Los dones, sí, yo creo. Ya hablaremos de eso en su momento. Sí, porque este es todo un tema. Sí, ya llegaremos a Corintios. Pero vamos a llegar, hermanos. Se lo ofrecemos por adelantado y con mucho gusto, además. Bueno, ahí a lo mejor convendrá citar algún libro donde Stott explica esto, ¿no? El de Sed llenos. Sed llenos del Espíritu Santo. Stott explica muy bien eso, digo, por si quieres documentar algo. Es un libro que se consigue con mucha facilidad. Sí.
John R.W. Stott, S-T-O-T-T, Stott. En una de esas Ser llenos del Espíritu. Es un libro impresionante. Y habla de eso, le respondería perfectamente bien esa pregunta. Sí. Pero ya hablaremos nosotros de eso. Bueno. Si Dios nos da vida. José Salvador Espina, hermanos, ya estamos en contacto con el hermano Fernando Nogara en Mendoza. Pero pido sus oraciones para que crezca la iglesia orgánica aquí en San Juan, Argentina. Les comento que es una provincia idólatra. Oh. Sí, hermano. Eso quiere decir que hay mucho trabajo. Quiere decir que hay mucho trabajo. Efectivamente. Pues con mucho gusto, hermano, vamos a llevarlos en oración, ciertamente. E invitamos a los hermanos y hermanas que nos escuchan que tomen esto en su agenda de oración también por la necesidad de nuestros hermanos. Y pasamos ahora a Radio Telestete. ¿Qué tenemos por aquí? Al chat de Radio Telestete. Saludos, hermanos. Winston Méndez. Un abrazo fraterno. Gracias por la exposición. Analizando la escritura, podemos decir que sea pecaminoso o en contra de la misma escritura que una comunidad de creyentes públicamente identificados se reúnan en algún lugar, en algún local. No. La respuesta sería no. Que la iglesia primitiva se reuniera en casas es un argumento de peso para que nosotros ahora estrictamente tengamos que hacer lo mismo como norma, pero el contexto histórico en el cual se estaba desenvolviendo la iglesia es obvio que así fuera. Una iglesia perseguida por los mismos judíos y por el imperio, jamás iban a tomar el lujo de tener un lugar público para reunirse. Nuestro contexto en algunos casos es diferente, sin embargo hay hermanos en otros países que en este momento se reúnen de manera clandestina por la misma persecución y lógicamente no lo van a hacer de manera pública. ¿Qué consideran sobre este punto? Saludos desde Costa Rica. Un argumento válido puede ser pero pues ya platicaremos en qué momento la iglesia empieza a institucionalizarse. Sí. Y tal parece que la reunión por la casa, muy al comienzo de la iglesia cristiana, se dio en un contexto no de persecución. Un poco más adelante, bueno, comenzarían las persecuciones con Pedro, por ejemplo. Y por Pablo. Y después por Pablo. Yo creo que la naturaleza misma de la iglesia como un templo móvil me parece una idea genial de Dios. Sí, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Esto es maravilloso. Es decir, como nosotros somos la iglesia, como nosotros somos el templo del Dios viviente, el santuario del Dios viviente, entonces donde estemos nosotros, allí está la iglesia, ahí está el santuario, ahí está el templo. Nosotros somos piedras vivas de ese templo, de tal manera que cuando aparecemos, cuando nos reunimos, allí está. Y en tiempo de persecuciones es maravilloso porque igual desaparece absolutamente como si nada y se mueve y va de aquí para allá. Un templo móvil, bueno, yo creo que el único ejemplo, quizás sombra, figura que tenemos de esto, es el mismo tabernáculo de reunión. Lo armaban y lo desarmaban. Iba de aquí para allá. Sí. Tienes razón, sí. Fue Esteban el que dijo, bueno, cuando se trató del levantamiento del templo, y a ustedes, ¿quién les dijo que Dios necesita templos para poder vivir? Cuando Él llena el universo entero y la tierra es el escabel de sus pies. Pueblo duro de corazón, sigue inmediatamente diciendo. El templo no fue una gran idea, hermanos. El Señor consecuentó con ellos.
pero el tabernáculo fue realmente la idea original. Y no dijo el Señor, bueno, mientras esté en el desierto con ustedes, pues los voy a acompañar así, pero después no se les olvide levantar un templo. Ujú. En absoluto. Y esta idea del Nuevo Testamento, del templo móvil, no sé, hermano, ¿qué te Sí, parece? es maravilloso, sí. Es De hecho, un- así es, así está en la escritura. Así está. Ahí no hay ni qué decir. Ricardo Oliva Sáez. Saludos, hermanos. En nuestras reuniones no hay pastores, nos reunimos en casa, pero el primer día de la semana nos reunimos de varios sectores a compartir de la cena. Saludos de Santiago de Chile. Pues muy bien, Pues van bien. muy bien. Felicidades. Hay que seguir así, hermano. Santiago de Chile. Nos saluda Perú. Ay, nos están mandando el marcador de un partido de fútbol, hermano. Perú 2, Chile 0. Bueno, Está bien que les guste el fútbol, si son Está hermanos, bien. pues qué bueno, también es parte de ser cristiano. A lo mejor hay muchos ahí reunidos, ¿no? Viendo el partido. bueno. Michael, Creo que aquí ya no tenemos otra no, cosa. ya no. Ya no, ¿verdad? No. Ya, está bien. Bueno, pues, amados hermanos, si no hay otra cosa por el momento, nos despedimos de ustedes para vernos pronto, si el Señor así lo dispone, en otras charlas bíblicas. Agradecemos mucho a Radio Telestete y a su equipo que hace posible esta transmisión. Muchas gracias a nuestro hermano Bendiciones, hermanos. Roberto, que nos acompañó. Es un lujo tenerte entre nosotros, hermano. Gracias, hermano. El gran jefe. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Los amamos en el Señor. Amén.